La historia de Marcy Silfrane no empieza con números grandes ni con trofeos. Empieza con algo mucho más silencioso y mucho más incómodo, con horas, días, años enteros mirando gráficos sin que pase nada extraordinario. Ella misma lo dice sin ningún tipo de épica. Incluso hoy, después de tantos años en los mercados, pasa más tiempo practicando, haciendo backtesting, simulando operaciones y estudiando gráficos, que operando de verdad. Como si su trabajo real no fuera ganar dinero, sino entrenar los ojos, entrenar la mente, entrenar la paciencia. Dice que literalmente pasa horas mirando gráficos, fingiendo que opera, repasando escenarios que ya ocurrieron, como un atleta que repite un movimiento miles de veces antes de usarlo en una competencia real. Y eso ya te dice mucho de su mentalidad, porque la mayoría de la gente quiere operar, quiere la emoción, quiere la acción, quiere el resultado, pero ella quiere el proceso. Ella quiere entender lo que el mercado hace cuando nadie lo está mirando. Quiere reconocer patrones no con teoría, sino con familiaridad, como quien vive tantos años en una ciudad que ya no necesita mapa. Sabe dónde está cada curva, cada esquina, cada semáforo. Mucha gente cree que Marcy apareció de la nada cuando empezó a verse su nombre en los rankings, pero la verdad es que llevaba entre 15 y 16 años dentro del mercado. 16 años de equivocarse, 16 años de aprender, 16 años de ver cómo el mercado le quitaba dinero, tiempo y sueño, y aún así, volver al día siguiente. Cuando alguien con ese historial empieza a tener resultados visibles, desde afuera parece suerte. Desde adentro, es simplemente acumulación. Una de las cosas que más la diferencian es que nunca intentó construir la imagen de la trader perfecta, nunca quiso vender la fantasía de que todo le sale bien. Al contrario, mostró públicamente cuando caía en el ranking, cuando tenía rachas malas, cuando su curva de capital retrocedía. No por drama, sino porque entiende algo muy profundo. Si tú no aceptas que el trading tiene subidas y bajadas, entonces empiezas a mentirte a ti mismo. Y cuando te mientes a ti mismo, empiezas a operar para proteger tu ego, no para ejecutar un plan. Ella siempre ha sido muy clara con eso. No necesita parecer fuerte, prefiere ser honesta. Y esa honestidad le quitó un peso enorme de encima. Porque ya no estaba compitiendo contra una imagen, estaba compitiendo contra el mercado y contra sus propios errores. No tenía que demostrarle nada a nadie, solo tenía que hacer su trabajo. Su entrada a una competencia tan grande no fue por ego ni por fama. Tenía una intención muy concreta. Quería abrir un hedge fund, quería gestionar capital serio, y sabía que en ese mundo no bastan las palabras. Hace falta un historial, hace falta una prueba pública, medible, objetiva. Por eso vio la competencia como un escenario donde su trabajo podía hablar por ella, no para vender cursos, no para crear una marca personal, no para convertirse en una figura de redes sociales, simplemente para decir, esto es lo que hago, estos son mis resultados, este es mi proceso. De hecho, algo que llama mucho la atención es que a ella le piden mentorías y clases todo el tiempo, y aún así las rechaza. No porque no quiera ayudar, sino porque entiende algo que casi nadie acepta. Saber tradear y saber enseñar son dos habilidades completamente distintas. Hay gente brillante explicando indicadores, conceptos, sistemas, y aún así no soporta perder dinero. Y hay gente que es muy buena operando, pero si intenta explicar lo que hace, suena más a intuición, a sensaciones, a experiencia acumulada, que a una receta clara. Ella no se ve a sí misma como maestra, se ve como artesana del mercado. Y además, hay algo más profundo. Ella cree, de verdad, que la gran mayoría de las personas que entran al trading van a perder dinero. No lo dice con maldad, lo dice con realismo. Y por eso, le pesa, moralmente, vender sueños a gente que no conoce. A sus amigos cercanos, sí, los ha intentado guiar, porque con ellos puede ser brutalmente honesta. Puede decirles que van a perder, que va a doler, que van a llorar, que cuando crean que ya pasó lo peor, probablemente pierdan otra vez. Porque esa es la realidad del proceso. Para ella, el verdadero filtro del trading no es la inteligencia ni el conocimiento técnico. Es la capacidad de resistir psicológicamente un camino largo, frustrante y lleno de golpes. La mayoría no falla por no saber leer un gráfico,
Falla porque no soporta lo que el gráfico le hace sentir. Y aquí entra uno de los pilares de su forma de pensar: la práctica. Marcy cree que el backtesting y la simulación no son algo que haces al principio y luego abandonas. Son algo que haces siempre, incluso después de muchos años, incluso cuando ya sabes operar, incluso cuando ya tienes resultados. Ella sigue practicando casi todos los días. Dice que pasa más tiempo mirando gráficos históricos y escenarios pasados que operando el mercado en tiempo real. Lo ve igual que un deportista profesional. Un jugador de élite no deja de entrenar cuando llega a la cima, entrena más, porque sabe que si deja de hacerlo, se oxida. En trading pasa lo mismo. Puedes llegar a un punto donde ya sabes, pero si dejas de trabajar el ojo, dejas de trabajar la mente, dejas de revisar tus decisiones, poco a poco pierdes sensibilidad, y el mercado no perdona eso. Otro punto clave en su filosofía es algo que muchos repiten, pero pocos aceptan de verdad. No existe operar sin emociones. Ella lo dice de frente. Es mentira. No es humano. Puedes aprender a manejarlas, a reconocerlas, a no dejar que decidan por ti, pero no puedes apagarlas. Perder dinero duele. Siempre. Aunque sonrías, aunque lo disimules, aunque seas profesional. Duele. Y ella es muy gráfica con esto. Dice que puedes aparentar estar bien, pero cuando te quedas solo, quizá te sirves una copa de vino y te metes en la bañera a llorar. Y eso no te hace débil, te hace humano. Lo importante es qué haces con eso. Su regla es simple. Cuando siente que su estado mental ya no es el correcto, para, se detiene, deja de operar y vuelve a la simulación. A veces por días, a veces por semanas, a veces por meses, hasta sentir que su cabeza vuelve a estar en su sitio. Porque entiende que operar en mal estado emocional es una forma elegante de regalarle dinero al mercado. Ella no busca ser una máquina sin emociones, busca ser una persona que sabe cuándo no debe estar frente al mercado. Y cuando habla de sus comienzos, todo se vuelve todavía más humano. Marcy no empezó por vocación financiera, empezó porque estaba sin dinero, porque necesitaba una salida, porque vio un anuncio en internet que prometía algo como gana 50,000 desde casa, y pensó, esto es lo que necesito. Lo dice con humor, porque esa cifra le tomó casi 10 años alcanzarla. 10 años. Y en el camino estuvo en negativo, muy en negativo. En esa época no existía todo lo que existe hoy. No había la misma cantidad de información, ni videos, ni prop firms, ni comunidades. Ella aprendió con dinero real, dinero que se iba por el desagüe todos los días. Y con el tiempo entendió que, aunque hoy muchos critican a las prop firms, también salvan a mucha gente de destruir sus ahorros antes de tiempo. Ella perdió una cantidad enorme de dinero en sus primeros años. Tanto que llegó un momento en que tuvo que volver a trabajar en un empleo normal, de 9 a 5. Y mientras trabajaba, seguía estudiando mercados, seguía haciendo números, seguía recopilando datos. No porque fuera fácil, sino porque, en el fondo, siempre supo que iba a resolverlo. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero no contemplaba la opción de rendirse. Y esa es, quizá, la raíz más profunda de toda su historia. No es una historia de talento natural, es una historia de terquedad inteligente, de alguien que decidió que, pasara lo que pasara, iba a entender este juego. Hubo un punto en el camino en que Marcy entendió algo que cambiaría para siempre su relación con el mercado. El precio empieza a hablarte, pero solo después de que lo mires durante miles de horas. No es una metáfora bonita, es literal. Ella dice que la única manera de aprender a tradear es mirar gráficos todo el día, todos los días, no 5 minutos, no 2 horas, todo el día. Mirarlos cuando suben, cuando bajan, cuando no hacen nada, cuando te confunden, cuando te desesperan. Mirarlos hasta que tu cerebro empieza a reconocer cosas sin tener que pensarlas demasiado. Al principio, como todo el mundo, intentó aprender con indicadores. Se compró un libro de velas japonesas y pensó que con eso ya estaba. Aprendió todos los patrones, envolventes, martillos, estrellas, y aún así perdía dinero. Ahí fue cuando se dio cuenta de una verdad incómoda. Saber nombres no es saber tradear. Puedes conocer todas las figuras del mundo y aún así no entender el contexto en el que aparecen. Entonces empezó a hacer algo distinto.
Empezó a mirar el gráfico como un todo, no como un conjunto de señales aisladas, sino como una historia. Empezó a preguntarse, ¿dónde estamos en el ciclo? ¿Esto es una continuación o un agotamiento? ¿Esto es un movimiento real o solo ruido? Y para responder esas preguntas, tuvo que pasar por la etapa más aburrida y más importante de todas. Mirar y mirar y mirar. Ella siempre lo dice así. Mira el gráfico hasta que te hable. Porque llega un momento, después de años, en que empiezas a sentir cuando algo está cerca de terminarse, cuando un movimiento está cansado, cuando una subida parece hueca, cuando una caída empieza a perder fuerza, no porque tengas una bola de cristal, sino porque tu cerebro ya vio 1000 veces esa película. Durante años, su rutina fue casi monástica. Horas frente a la pantalla, horas revisando gráficos viejos, horas simulando operaciones, horas escribiendo números, horas equivocándose sin que nadie lo viera. Y poco a poco, sin darse cuenta, estaba construyendo algo mucho más valioso que una estrategia. Estaba construyendo criterio. Y el criterio es lo único que te permite sobrevivir en el mercado. Con el tiempo, también entendió que no tenía sentido intentar tradear todo. No quería tocar 1000 instrumentos mal tocados. Prefería dominar uno solo. Así que decidió enfocarse casi exclusivamente en los índices, principalmente el S&P 500 y el Nasdaq. Nada más. No oro. No acciones individuales. No cripto. No porque sean malos mercados, sino porque ella no sentía que tuviera una ventaja ahí. Su lógica era simple. Cada mercado tiene su personalidad, sus horarios, sus reacciones típicas, sus momentos de volatilidad, sus momentos muertos. Aprender todo eso de un solo mercado ya es un trabajo enorme. Intentar hacerlo con 10 mercados es una receta para nunca ser realmente bueno en ninguno. Ella, en cambio, se propuso conocer esos dos índices, como se conoce a una persona con la que llevas años conviviendo. Saber cómo se comportan en la apertura. ¿Qué pasa cuando hay datos económicos? ¿Qué suele ocurrir cerca del cierre? ¿Cómo reaccionan ante la Reserva Federal? ¿Qué tipo de días son explosivos? ¿Y qué tipo de días son un pantano? Y ese conocimiento no viene de leerlo en ningún lado. Viene de estar ahí, viéndolo, viviéndolo. Otro pilar enorme en su forma de trabajar es el uso de múltiples marcos temporales. Ella nunca mira solo el gráfico intradía. Siempre empieza mucho más arriba, mensual, semanal, diario. Primero quiere saber dónde está el mercado en la historia grande, si está en tendencia, si está en un rango, si está en una zona donde históricamente ha rebotado o se ha dado la vuelta. Recién después baja al intradía para buscar sus entradas. Porque ha visto demasiadas veces a traders perder dinero por operar un setup perfecto en un gráfico pequeño que va totalmente en contra de una estructura enorme en el gráfico grande. Es como intentar remar contra una corriente gigante. Muchas veces, dice, el gráfico de 10 minutos se ve precioso hasta que miras el diario y te das cuenta de que estás a punto de comprar justo debajo de una resistencia histórica. Y ahí entiendes por qué el mercado te da una bofetada. Su forma de operar intradía es mayormente seguir tendencia, pero siempre con esa brújula de fondo que le dan los marcos grandes. Además, marca niveles importantes en esos marcos altos y los tiene en mente durante el día, esperando a ver cómo reacciona el precio cuando llega ahí. Pero incluso con toda esa estructura, hay momentos en los que simplemente no lo ve, y eso también es parte de la historia. Hay días, incluso semanas, en los que dice que el mercado deja de tener sentido para ella, que mira el gráfico y no reconoce nada, que se siente perdida, y cuando eso pasa, se siente realmente mal, como si le hubieran quitado su idioma. Cuenta que una vez un amigo la llamó y le dijo, «Te noto rara, algo te pasa». Y ella le respondió, «No veo el mercado, estoy perdida en los gráficos». Hasta que un día, de repente, vuelve a verlo. Y todo encaja otra vez. Eso también es parte del oficio. No siempre estás fino. No siempre estás conectado. Y pretender operar igual cuando tu mente no está en su mejor momento es una forma elegante de destruir tu cuenta. Con los años también desarrolló una relación muy particular con el riesgo y las pérdidas. Ella no entra a un trade pensando en ganar. Entra pensando en perder. Literalmente. Antes de apretar el botón, asume mentalmente que ese dinero ya no es suyo. Y no solo ese trade,
Asume que podría perder los próximos 20 seguidos. Si esa idea le resulta insoportable, entonces sabe que está usando demasiado tamaño. Para ella, esa es la prueba definitiva de si estás sobreapalancado o no. Si no puedes aceptar perder 20 veces seguidas, estás apostando más de lo que deberías. Esto no significa que le guste perder. Odia perder, le duele, le afecta, pero lo acepta como parte del negocio, porque entiende que ningún sistema funciona en todos los mercados. Hay años buenos, hay años malos. Hay fases donde tu forma de operar está perfectamente alineada con el mercado y otras donde simplemente no lo está. Y aquí hay algo muy importante. Ella no cambia su sistema cada vez que el mercado cambia. No salta de estrategia en estrategia buscando un santo grial. Su sistema es básicamente el mismo. Lo que cambia son pequeños ajustes. Dónde pone el stop, cuánto espacio le da, cuán agresiva es con el tamaño. Pero en esencia, su forma de ver el mercado es la misma, porque ella ya sabe, por su propio trabajo de backtesting, en qué tipos de mercado su sistema sufre más, y ha aceptado eso de antemano. De hecho, una de las cosas que más tiempo le ha llevado es entrenarse en distintos ciclos históricos. Ha estudiado cómo se ve el mercado en grandes crisis, en mercados laterales aburridos, en burbujas, en desplomes, en subidas limpias, no para predecir el futuro, sino para no entrar en pánico cuando algo parecido vuelve a ocurrir. Y todo ese trabajo tiene un solo objetivo: poder confiar en las matemáticas más que en sus emociones. Porque ella lo tiene clarísimo. Si no confías en tus números, si no confías en tus estadísticas, si no confías en lo que ya viste miles de veces en el pasado, entonces, en el momento de la verdad, vas a operar con miedo, con esperanza o con rabia. Y eso nunca termina bien. Con los años, Marcy fue destilando su filosofía hasta reducirla a dos enemigos claros: el ego y el apalancamiento. Para ella, casi todos los desastres financieros en trading y en la vida vienen de alguno de esos dos. El ego te hace creer que sabes más de lo que sabes. El apalancamiento te da una pistola cargada justo cuando estás emocionalmente inestable, y cuando los dos se juntan, la explosión es casi inevitable. Su estilo se fue definiendo cada vez más hacia algo muy concreto: buscar techos y suelos, puntos donde el mercado parece estar agotándose. No porque crea que puede adivinar el futuro, sino porque ha visto miles de veces cómo los movimientos grandes empiezan con giros que casi nadie quiere tomar. A ella no le interesa perseguir el precio cuando ya está lejos. Prefiere intentar capturar el inicio de un movimiento. Y si se equivoca, sale rápido. Sin negociar con el mercado, sin justificar, sin rezar. Ese punto es clave. Sale rápido cuando está equivocada. No porque no le duela, sino porque entiende que una pérdida pequeña es un impuesto, pero una pérdida grande es una herida. Y las heridas grandes cambian tu psicología durante meses. En cambio, cuando está en lo correcto, su enfoque es completamente distinto. A ella no le gusta tomar beneficios rápido, solo para sentirse bien. Cree que muchos traders están obsesionados con tener razón, no con ganar dinero. Ven una operación en verde, la cierran, celebran, y luego el mercado sigue 300 puntos más en la dirección que ellos habían anticipado. Para ella, eso no es una victoria, es dinero dejado sobre la mesa. Por eso, en los trades buenos, intenta dejar correr al ganador e incluso, en ciertos contextos, añadir a la posición. No siempre, no de forma mecánica. Lo hace cuando siente que el mercado está en uno de esos momentos donde realmente puede extenderse. Y esa decisión no viene de una regla rígida, viene de experiencia acumulada. Curiosamente, hay algo que ella no hace y que a muchos les sorprende. No usa trailing stops. Nunca. Cuando entra en un trade, define su stop y lo deja ahí. Si lo toca, se va. No lo mueve para proteger la posición. No lo ajusta para sentirse mejor. Y esto no lo hace por capricho, sino porque su propio trabajo estadístico le mostró que, en su caso, mover stops le hacía ganar menos dinero a largo plazo. Ella lo ve así. Cuando entra en una operación, ya tomó una decisión, ya aceptó el riesgo. Si el mercado quiere sacarla, que la saque. Prefiere eso a sabotear una operación ganadora por miedo. Otra idea que choca mucho con la mentalidad común es su relación con el porcentaje de aciertos.
Ella no busca tener un win rate alto. De hecho, dice que muchos de los traders más grandes de la historia ganaban menos del 50% de las veces, incluso algunos alrededor del 30%. Pero aún así hicieron fortunas, porque cuando ganaban, ganaban grande, y cuando perdían, perdían poco. Para ella, el deseo de tener muchas operaciones ganadoras seguidas es una trampa del ego. Hace que cierres demasiado pronto tus ganadores y dejes correr demasiado tus perdedores. Y eso, matemáticamente, es veneno. Cuenta una anécdota de un trader novato que le mostró 10 operaciones, todas en verde, orgullosísimo de su 100% de efectividad. Y ella, en lugar de felicitarlo, pensó, esto es peligroso. Esta persona todavía no sabe perder. Porque en trading tienes que aprender a perder, no solo a ganar. Su paso por la competencia también le enseñó cosas nuevas. En la vida real, con su propio dinero, ella jamás usaría el nivel de apalancamiento que usa en una competencia. Lo considera irresponsable. Pero entiende que una competencia es otro juego. El objetivo no es sobrevivir 20 años. Es escalar lo más posible en poco tiempo sin volarte la cuenta. Aún así, incluso en ese entorno agresivo, no es una ruleta. Hay muchísimo cálculo detrás, mucha selección de momentos, mucha paciencia. Porque incluso en una competencia, si empujas el apalancamiento todos los días, no duras. La diferencia más grande que notó es que la competencia la obligó a aprender a escalar posiciones. Antes, tendía a usar siempre el mismo tamaño. La competencia le enseñó que hay momentos donde una oportunidad realmente es superior a otras, y en esos momentos tiene sentido comprometer más capital. Pero también tiene clarísimo que ese estilo no es sostenible para un fondo grande a largo plazo. Nadie gestiona millones así durante décadas. El riesgo manda. Y aquí entra uno de sus sueños grandes: crear un fondo al estilo del Medallion Fund de Jim Simons. Ella ha estudiado obsesivamente su historia, sus retornos, sus años buenos y malos. Le inspira que Simons no viniera del mundo financiero tradicional. Le inspira que construyera algo casi secreto, pequeño, extremadamente rentable. Y su visión es crear algo híbrido. Parte sistemático, parte humano, parte algoritmo, parte criterio. Durante todo este proceso, su presencia en redes fue algo casi accidental. Y lo curioso es que recibió mucho más apoyo del que esperaba. La gente conectó con su transparencia, con el hecho de que no vendía nada. No cursos, no afiliados, nada. Solo mostraba su curva, con lo bueno y lo malo. Y eso, en un mundo lleno de marketing, fue como aire fresco. Pero para ella, todo eso es secundario. El centro de su vida sigue siendo el mismo: los gráficos. Y cuando le preguntan de dónde viene ese nivel de obsesión, ella no lo romantiza. Dice que es, en gran parte, una respuesta al trauma, que trabajar duro y hacer dinero la hace sentirse segura, que aprendió a convertir dolor en combustible. Lo llama, medio en broma, su superpoder: convertir dolor en dinero. Ella siempre tuvo una mentalidad muy fuerte de manifestación. Incluso cuando estaba perdiendo, incluso cuando no tenía resultados, nunca se habló a sí misma como alguien que iba a fracasar. Siempre asumió que lo iba a resolver. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero no tenía dudas de que eventualmente lo haría. Y aquí hay una lección brutal. Muchas personas se identifican con sus malos resultados. Ella nunca lo hizo. Para ella, los malos resultados eran una fase, no una identidad. Con el tiempo, entendió que la base de todo es el dato, el registro, la estadística, el backtesting. Dice que sin eso, estás operando a ciegas, solo con sensaciones. Y que la verdadera confianza no viene de sentirte bien, sino de saber que, matemáticamente, tu enfoque tiene sentido. Ella misma admite que al principio no lo hacía, que al principio creía que ya sabía. Y fue después de perder muchísimo dinero, cientos de miles, que entendió que necesitaba medir, registrar, analizar. Y eso fue lo que cambió su carrera. Hoy, su definición de éxito es curiosa. Como madre, dice que el éxito es la felicidad de su hija. Punto. Todo lo demás es secundario. Y para quien no tiene hijos, dice que el éxito es algo mucho más íntimo. ¿Cómo te sientes cuando estás solo, sin nadie mirando? Si hay paz, si hay coherencia, si hay tranquilidad.
No es el dinero, no son los objetos, porque ha visto demasiada gente rica profundamente miserable. Y al final, su mensaje para cualquier trader que quiera cambiar su historia es brutalmente simple. Arregla tu disciplina, identifica tus detonantes emocionales, practica más de lo que operas, y acepta que este camino es largo. No hay atajos, no hay secretos, no hay fórmulas mágicas, solo trabajo, repetición, humildad y tiempo.